Dios nos bendiga, hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo more en cada uno de nuestros corazones. En esta tarde queremos estudiar las Escrituras a profundidad, hacer un estudio profundo de la Biblia, al mismo tiempo categórico, preciso, para que pueda ser entendible por las personas que van a escuchar esta presentación. Así que vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo, ya que sin Él es imposible poder entender las Sagradas Escrituras. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites en esta tarde poder estudiar tu palabra. Bendice, Señor, nuestras vidas, bendice las personas que van a escuchar tu palabra. Que tu palabra, Señor, pueda penetrar hasta en lo más profundo de nuestro corazón y nuestra mente, para que pueda dar frutos para la honra y gloria de su nombre. Bendice este estudio, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a estudiar la Biblia a profundidad. En este estudio, hermano, quiero que hagamos un estudio profundo, sólido, preciso y conciso de lo que es la confesión bíblica, en contraposición con la confesión católica auricular. Vamos a poner la base, la plataforma, antes de ver un video de un apologista católico donde tuerce la Biblia y la manipula y al mismo tiempo la saca de contexto. Pero antes vamos a ver lo que enseña la Biblia sobre lo que, cuando leemos la Biblia, hermano, debemos de entenderla desde una perspectiva cristocéntrica, o sea, que el centro de las Escrituras es Cristo Jesús. Para eso vamos a usar San Juan 5:39. San Juan 5:39 dice Jesús aquí: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Jesús está diciéndole a los fariseos: escudriñen las Escrituras. Este pasaje puede traducirse como una simple afirmación: escudriñáis las Escrituras, o como una orden: escudriñad las Escrituras. El contexto parece indicar que Jesús les está diciendo a los fariseos: ustedes dicen que escudriñan las Escrituras, pero no me ven a mí reflejado en esas Escrituras. Eso dice el contexto. Noten lo que dice el versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, Jesús lo que está diciendo a los fariseos: ustedes dicen que estudian las Escrituras, ustedes dicen que son conocedores de las Escrituras, pero no me ven a mí reflejado, porque no quieren venir a mí para que tengáis vida. Ahora, ¿de cuáles Escrituras se refería Jesús aquí? ¿O de cuáles Escrituras está haciendo referencia aquí Jesús? Los versículos 45 al 47 nos dice que son los escritos de Moisés y los profetas, especialmente los de Moisés, lo que se le conoce como la Torá. Dice: Moisés, no penséis que yo los voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés, no se refiere a la persona de Moisés, sino a lo que escribió Moisés. Un judío sabía perfectamente bien de que Jesús se refería a la ley, a los escritos de Moisés, que fueron dados por Dios como una instrucción al pueblo. De ahí viene la palabra Torah, instrucción. No penséis que yo los voy a acusar delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyesteis a Moisés, o sea, sus escritos, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Noten que a las Escrituras que Jesús está haciendo referencia aquí son a los escritos de Moisés. Y dice Jesús: porque de mí escribió Moisés. Lo que Jesús está diciendo es que todas las Escrituras, desde Moisés, los profetas, los salmos, y hoy en día que tenemos el Nuevo Testamento hasta el Apocalipsis, el centro de estas Escrituras es Cristo. Este es un principio vital a la hora de interpretar cualquier texto bíblico.
de ver a Jesús como el centro de las Escrituras, de ver a Jesús como el centro de las profecías. Cristo, el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, es el centro de cada precepto, mandato, historia, parábola, analogía. Es Cristo el centro de todo eso. Ahora, ¿por qué digo yo esto, hermanos? El centro de la liturgia que se hacía en el santuario, aquí tenemos un mural del santuario, lo que se hacía en el santuario, todas las liturgias, aún las fiestas solemnes, cada símbolo, cada lugar, cada medida, cada aspecto del santuario reflejaba a Cristo y el plan de salvación a través de Cristo. O sea, esto que dio Dios a Moisés no fue solamente por hacer una carpa en el desierto. Esto era el plan de salvación en tipos y símbolos para comprender a través de esta liturgia y estas ceremonias el plan de salvación que Dios lo dio a través de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, noten qué interesante. La Biblia enseña que todo giraba en torno del Cordero y el santuario tenía significado en base a esto que se hacía en el santuario. O sea, sin el Cordero, estas ceremonias que se hacían de continuo en el santuario carecían de valor si el Cordero no las representaba. O sea que todo esto está como el Cordero como centro de todo esto. Noten cómo dice el apóstol Pablo en Hebreos 9:22, dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Lo que Pablo está diciendo en su carta a los hebreos es de que todo esto tenía sentido por la sangre del Cordero, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y repito, el centro de todo esto que se hacía en el santuario era el Cordero, un símbolo de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Estamos claros sobre esto? Que el centro de todas las escrituras, en este caso los escritos de Moisés, que se leían en los tiempos de Jesús, el centro es Cristo Jesús, el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Es claro y evidente eso en todas las páginas de la Biblia. Ahora, la pregunta que vamos a desmenuzar en esta tarde es la siguiente: ¿cómo se salvaban los pecadores en el Antiguo Testamento? ¿Y cómo Dios les perdonaba los pecados a estos pecadores? Muy buena pregunta, que la vamos a explicar a la luz de la Biblia. Pero antes vamos a ver cómo un apologista católico llamado Rafael Díaz dice incoherencias nuevamente, tuerce la Biblia y la manipula, diciendo cosas que el texto bíblico no dice en ningún lugar. Vamos a ver lo que dice Rafael Díaz acerca de la confesión de pecados que se hacía en el santuario. Notemos el video. ¿Puede un hombre perdonar pecados? Por sí mismo, claro que no. Pero si Dios le da el poder, por supuesto que sí. Es ahí donde entra el detalle con los protestantes. No, Dios no le ha dado poder al hombre de perdonar pecados. La confesión es bíblica. Yo no necesito confesarme con un hombre pecador igual que yo. Es más, mi confesión es directa con Dios. Lo que me llama la atención es que no existe un solo versículo en la Biblia que diga que hay que confesarnos directamente con Dios. ¿Qué nos enseña la Sagrada Escritura sobre la confesión? Leamos Levítico 5:5. Dice la Escritura: si alguien se hace culpable por alguno de estos motivos, deberá confesar aquello en que ha pecado. Además, presentará al Señor en reparación por el pecado que cometió una hembra del ganado menor, cordero o cabra, como sacrificio por el pecado, y el sacerdote practicará en favor de esa persona el rito de expiación por su pecado.
O sea que tiene que confesar el pecado ¿a quién? Al sacerdote. Y una vez confesado, el sacerdote hace el rito de expiación para que su pecado se le perdone. ¿El sacerdote es un ángel? ¿El sacerdote es Dios? Claro que no, es un hombre. Levítico 5:17. Si una persona peca cometiendo sin darse cuenta alguna falta contra las prohibiciones contenidas en los mandamientos del Señor y se reconoce culpable, deberá cargar con su culpa. Presentará al sacerdote un carnero del rebaño que no tenga ningún defecto o su equivalente en dinero como ofrenda de reparación. Entonces el sacerdote practicará el rito de expiación en favor de esa persona por la falta que cometió inadvertidamente y así se le perdonará. ¿Cómo es que se le perdonará el pecado? Por medio del rito de expiación. ¿Y quién hace este rito? El sacerdote, no un ángel, no Dios. Y el sacerdote es un hombre. ¿Y quiénes son esos sacerdotes que pueden hacer el rito? Veamos Levítico capítulo 16, versículo 32. Dice la escritura: el sacerdote que haya sido consagrado por la unción e investido para ejercer el sacerdocio como sucesor de su padre, realizará el rito de expiación, se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. O sea, solamente el sacerdote que haya sido consagrado, porque esto no se lo puede otorgar cualquiera. Ah, usted es sacerdote, sí, ¿y quién te dio la autoridad? Yo soy pastor, ¿y quién te dio la autoridad? Yo mismo. Ah, así no funciona. ¿Pudieron ver cómo Rafael Díaz es un experto en manipular la Biblia? Esto es uno de los más grandes apologistas que tiene la Iglesia Católica. Apologistas, yo le llamaría así, apologistas torcedores de la Biblia y manipuladores. Rafael Díaz, en este video, lo acaban de oír con sus propios oídos y visto con sus propios ojos. Rafael Díaz dice, para justificar la confesión de pecados al sacerdote católico, él dice y usa ciertas citas bíblicas que las vamos a leer en su contexto para enseñar de que los israelitas cuando iban a confesar sus pecados a través de un cordero, dice que la confesión era el sacerdote y dice que esos sacerdotes son sacerdotes católicos hoy en día. Noten cómo él es experto en manipular la Biblia. O sea, entre Rafael Díaz y Luis Toro podríamos decir de que son almas gemelas en torcedores de la Biblia. Ahora, ¿qué es tan cierto que la Biblia dice eso, que la confesión de pecados era a los sacerdotes en el santuario? ¿Están seguros ustedes de eso? Les voy a explicar muy importante este detalle y lo repito siempre en mis presentaciones, hermanos. No importa si alguien le da 1000 citas bíblicas. Eso no es evidencia que me esté citando la Biblia correctamente en su contexto. Usted tiene que examinar el contexto en el cual el texto está hablando, porque de lo contrario, un texto se puede armar un pretexto, porque un texto sin su contexto es un pretexto. Ahora, vamos a ver en este estudio, hermanos, que las citas que Rafael Díaz manipula para defender la mentira católica de una supuesta confesión auricular de un pecador al sacerdote católico en el confesionario católico, eso no enseña la Biblia según la cita que Rafael Díaz manipula. Vamos a ver en este estudio sólido, profundo y exegético de que la confesión no era a ningún hombre, en este caso a los sacerdotes, sino que la confesión era al animal, al cordero, que acabamos de ver que es un símbolo de Cristo, porque las escrituras hablan de Jesús. El centro de las escrituras y de toda la liturgia del santuario, ya sean tipos y ceremonias, era Cristo y la sangre del cordero. Vamos a ver las citas que manipula Rafael Díaz. Y de paso, Rafael Díaz dice cosas que el texto no dice. No dice. Vamos a ver la primera cita. Levíticos capítulo 5, versículos 5 al 6. Dice: cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños. Los sacrificios tenían que ver mayormente con corderos, con cabras, vacuno, pero nunca eran animales inmundos. Muy importante eso, eran animales comestibles y tenían que ser perfectos, sin mancha y sin contaminación, porque en estos casos representaba a Cristo, el cordero
perfecto inmolado. Aquí dice que cuando alguien pecaba iba a conseguirse que una hembra del rebaño, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. Y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Noten que aquí el texto no está diciendo de que el pecador confesaba sus pecados al sacerdote. No dice eso el texto. Noten lo que dice también Levítico 16, 32 al 33. Y vamos a leer esta cita en su contexto. Hará expiación el sacerdote que fuera ungido consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará expiación en el santuario santo y el tabernáculo de reunión. Y también hará expiación por el altar y por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Noten que esta cita tampoco dice de que la confesión de pecados era el sacerdote en el santuario. Y de paso, hermanos, quiero explicarles algo muy interesante antes de seguir. Cuando la Biblia habla de sacerdotes, no es sacerdotes católicos romanos ni curas católicos como lo trata de enseñar Rafael Díaz. De los sacerdotes que se habla aquí son sacerdotes levitas que ministraban y eran provenientes de la tribu de Leví, especialmente del linaje de Aarón, hermano de Moisés. Muerto Cristo, este sacerdocio caducó y fue cambiado por el sacerdocio inmutable de Cristo en el Nuevo Testamento. El sacerdote, según el orden de Melquisedec, es Cristo. O sea, el sacerdocio católico romano, excluyámoslo de aquí, no tiene nada que ver con el sacerdocio bíblico, ni levita, ni de la orden de Melquisedec, que la gloria solamente es para Jesús, el único sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, acabamos de leer estas dos citas y ninguna de estas citas dice de que la confesión de pecados era al sacerdote, como dijo Rafael Díaz. Lo que hizo Rafael Díaz es añadir al texto bíblico y al mismo tiempo lo manipuló. Lo que sí dice la cita es de que el sacerdote haría expiación por su pecado. ¿Por cuál pecado? Por el del penitente que había llevado ¿qué? El cordero, en este caso la cabra. Alguien me podrá decir, hermano, ¿qué es expiación? Busqué en el interlineal griego y hebreo. La palabra expiación es una palabra hebrea que significa kipurín, literalmente cubierta, de los verbos kafar, que significa cubrir, hacer expiación, o mejor dicho, reconciliar, y kipir, cubrir pecado. Kaper, sustitución en el griego es katayagé, reconciliación. O sea, lo que hacía el sacerdote es servir como un tipo de mediador, simbólicamente hablando, entre el pecador y Dios, en este caso el santuario, porque el sacerdote lo que hacía es llevar la sangre del cordero que había sido degollado al santuario y poder el santuario contaminarlo con la sangre del cordero. O sea, en la liturgia hebrea, en el santuario, la sangre tenía dos funciones. Purificaba simbólicamente al pecador, o sea, lo cubría, le cubría su pecado, y al mismo tiempo cuando el sacerdote entraba al santuario con esa misma sangre, el santuario quedaba contaminado. O sea, la sangre tenía dos funciones. Pablo dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, pero eso era para el pecador. Pero cuando la sangre esa misma entraba al santuario, simbólicamente en la sangre iba el pecado, de que se pasó el pecador lo confiesa, el pecado se pasa a la víctima y después pasa al santuario a través del sacerdote que lleva la sangre. Noten que no es el sacerdote, sino que es la sangre, el vehículo que contamina el santuario y que al mismo tiempo cubre el pecado del pecador. Por eso se llama expiación. El sacerdote hará expiación, no que iba a perdonar pecados, como dice Rafael Díaz el católico. Ahora, vamos a ver algo muy interesante, hermanos, que Rafael Díaz no le dice o no dice a los ignorantes que le siguen. La Biblia enseña de que la confesión de pecado no era al sacerdote, sino que era al animal, el cordero, y se hacía en la cabeza del cordero. Les voy a leer las citas donde dice eso. Ahora,
Un dato muy interesante a la hora de estudiar la Biblia, hermanos, es de que siempre usted respete los contextos y déjese guiar por lo que está escrito, respetando los contextos. Porque esta es una de las artimañas de los falsos maestros, de que ellos usan citas aisladas del contexto, cuando quizás en otro lugar dice lo contrario. O sea, un verdadero exegeta y apologeta bíblico tiene que ser que la Biblia se armonice y no se contradiga. Y lo peor de todo, nunca añada palabras que la Biblia no dice. En teología eso se llama eisegesis, insertar cosas que el texto no dice. Muy contrario a la exégesis, que es extraer lo que el texto dice. Un exégesis es un estudio serio del texto, donde tenemos que extraer lo que el texto dice, sin añadir conceptos humanos, sin añadir palabras, sin añadir enseñanzas creadas por una iglesia, sino que es extraer lo que el texto dice. Eso es exégesis. Mientras que la eisegesis es lo contrario, es insertar preconceptos y palabras que el texto no dice. Rafael Díaz, este supuesto apologeta, que es un ignorante de las escrituras, lo que hace es hacer una eisegesis, o sea, inserta palabras que el texto no dice, y lo acabamos de ver, que él dice que los pecados serán confesados al sacerdote, pero el texto no dice eso. Él lo que dice es que el sacerdote hacía la expiación, pero lo hacía a través de la sangre, o sea que el vehículo era la sangre, no el sacerdote. El sacerdote solamente servía como un mediador, simbólicamente hablando, para poder llevar la sangre al santuario y así quedar contaminado. Ahora, vamos a ver bíblicamente que la Biblia enseña de que la confesión de pecados del pecador la hacía en el animal, en la cabeza del cordero. Voy a leerle por lo menos 3 citas. Ojalá que con estas 3 citas los católicos puedan entender que han sido engañados por estos pseudo apologistas católicos. Levítico capítulo 4, versículo 2 al 7. Noten cómo dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro, esa palabra yerro es por ignorancia, o sea, no fue pecado premeditado, sino que fue un pecado que improvisto. Era pecado sí, pero era por yerro, no era a mano alzada. Cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, e hiciese alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare, noten que si también el pecare el sacerdote, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido. O sea que también el sacerdote tenía que hacer un sacrificio. ¿Y cuál era? Un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo. Noten, cuando alguien había pecado, en este caso el sacerdote, a la puerta del tabernáculo, reunión, estamos hablando aquí. Los sacerdotes o los pecadores también entraban aquí con el cordero. Ahí vemos unas personas que he pintado yo, están simuladas donde van con cordero. Llegaban aquí, el pecador confesaba su pecado al animal, y ese cordero, después de que había sido degollado, se usaba la sangre y se metía acá a través del sacerdote, y era quemado el cuerpo del cordero. Por eso se llamaba holocausto. Y sigue diciendo: traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro. Noten dónde se ponía la mano, en la cabeza del becerro antes de ser sacrificado, y lo degollará delante de Jehová, y el sacerdote ungido tomará la sangre del becerro y lo traerá al tabernáculo de reunión. Mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y aquí está haciendo expiación el sacerdote, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario, y el sacerdote pondrá esa sangre sobre los cuernos del altar y el incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Noten toda la liturgia que se sigue. Pero ¿dónde se ponía la mano o dónde se confesaban los pecados? En la cabeza del animal. Pondrá su mano sobre la cabeza del becerro. O sea que no es que el pecador decía al sacerdote, mira, he pecado aquí, he pecado allá. No, era al animal que se traspasaba
el pecado en la cabeza. La pregunta es, ¿por qué la cabeza? El pecador bien podría haber puesto su mano sobre los hombros del cordero, sobre una pierna, sobre la cola del cordero, pero aquí dice sobre su cabeza pondrá su mano. ¿Por qué en la cabeza, hermano? Saben que la Biblia es un libro sagrado, precioso, que la Biblia tiene la misma explicación para cualquier duda que tengamos. Era la cabeza, ¿saben por qué, hermano? Porque en la cabeza se sitúa ¿qué? La mente, el intelecto. ¿Dónde se origina el pecado, hermanos? El pecado se origina ¿dónde? En la mente. Si ustedes no me creen, hermanos, lean Mateo 15 y 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Les expliqué en un video de que el término corazón se usa como sinónimo ¿para qué? Para hablar del intelecto, de la mente. O sea, porque es con la mente que pensamos, no es con el corazón. El corazón solamente mantiene la vida, donde mana la sangre. Pero donde pensamos y donde computamos acciones y pensamientos es ¿a dónde? En el intelecto, que tenemos ¿a dónde? En la cabeza. Mateo 15, 19 dice que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las envidias, los pleitos, las iras, las contiendas, etcétera, etcétera. Cuando el pecador confesaba los pecados en la cabeza del animal, estaba representando ¿qué? Que Cristo iba a cargar con nuestros pecados. Noten cómo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia ¿qué? De Dios en él. Si el pecado inicia en la mente y se manifiesta en acciones, entonces Jesús tomó esos pecados que nosotros cometemos y fueron depositados en él. Por nosotros se hizo el pecado y pagó en la cruz por nuestros pecados, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso era que los pecados eran confesados en la cabeza del animal, no al sacerdote, como dice el catolicismo romano y en este caso este pseudo apologista católico, pseudo. Ahora, noten qué interesante, hermano. Levítico capítulo 1, versículo 3 al 5. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. Donde se vuelve a repetir que se iba a poner la mano sobre la cabeza del holocausto antes de ser sacrificado y será aceptado para expiación suya. Entonces lo degollará, después de que fueron confesados los pecados en la cabeza del animal, entonces lo degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre. Noten, ahí está, tomaban la sangre y la metían al santuario, al tabernáculo. Entonces lo degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar. Esta es expiación, el cual está en la puerta del tabernáculo de reunión. Notaron, hermanos, que la Biblia claramente dice que el pecador no era el sacerdote que confesaba los pecados, sino que era en el animal y especialmente en su cabeza, porque en la cabeza es que se origina el pecado, en el intelecto, allí se origina en la maldad del ser humano, y Cristo pagó por esas maldades, porque nosotros nos constituimos en pecadores. Otra cita que desmantela esta herejía de Rafael Díaz de decir semejante aberración de que los israelitas confesaban sus pecados a un sacerdote. ¡Qué blasfemia y herejía! Y esta misma herejía la repiten todos los católicos porque no estudian. Levítico capítulo 4, versículo 27 al 30, se vuelve a repetir que era sobre la cabeza del animal. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo en contra de alguno de los mandamientos de Jehová en las cosas que no se han de hacer, y delinquiere, o sea, pecare, cometiera algún delito, luego que conociere su pecado que cometió, se arrepintiere, ¿qué es lo que va a hacer? Traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y después que lo quiera,
y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda para expiación y lo degollará en lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto al pie del altar. O sea, se tiraba aquí en el suelo, al pie del altar. Notaron, hermanos, que la Biblia claramente dice de que la confesión de pecados era al animal, símbolo de Cristo, que moriría en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Cristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, hermanos, dice de que inclusive antes de que Jesús, la Biblia tiene muchos misterios, muchos enigmas. Si nosotros notamos, hermanos, el jueves, que la Iglesia Católica le llama Jueves Santos, pero no es santo el jueves porque no se le dio ninguna santidad. Pero hablemos de Jueves Santos, como le dice la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en Semana Santa habla de miércoles santos, martes santos, jueves santos, pero no habla de sábado santo, que es el día que fue santificado. Pero hablamos de Jueves Santo. Un jueves en la noche, Cristo agonizó en el huerto del Getsemaní. Y dice Lucas que sudó como grandes gotas de sangre. En griego esa palabra es, inclusive el que está escribiendo es un médico, Lucas. La palabra sudar como gotas de sangre es hematidrosis. Es cuando alguien tiene una presión psicológica extremadamente alta y de sus poros y de sus sienes suda sangre con sudor mezclado. Eso pasó con Jesús en el huerto del Getsemaní. Fue tan grande la presión porque sobre Jesús iban a ser depositados todos los pecados de la humanidad. En el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en la cruz iba a ser provisión por toda la humanidad. Y en la cruz del Calvario, colgado, nuestro Maestro y nuestro Señor dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Gran agonía, que Hebreos 5:7 dice que con gran clamor agonizó, aprendió la obediencia hasta la muerte de la cruz. Con una gran agonía fue obediente, dice el libro de Hebreos capítulo 5. Por eso es que los pecados de los pecadores eran simbólicamente transmitidos a las víctimas, a los corderos, no a los sacerdotes. ¡Qué blasfemia! En ninguna parte de la Biblia se encuentra eso, confesión de pecados a sacerdotes o apóstoles. Rafael Díaz en este video dice: muéstreme un versículo donde debemos de confesarnos directamente con Dios. Y yo le digo a él: muéstrame un texto bíblico directamente, sin manipularlo y sin hacer interpretaciones erróneas, que directamente diga que alguien se confesó con un hombre sus pecados. Esas citas que Rafael Díaz usa están sacadas de contexto. Por ejemplo, él dice que cuando la gente salía de Judea y oía la predicación de Juan el Bautista, dice que el texto bíblico, Lucas dice en capítulo 7 de Lucas, que la gente confesaba sus pecados. Pero ahí no dice que era Juan que se los confesaban. Pero viene Rafael Díaz y todos los católicos ignorantes de las escrituras dicen que a Juan el Bautista se lo confesaban. Por ejemplo, Rafael Díaz dice que también Santiago 5:17 dice: confesaos nuestras ofensas unos con otros y orad unos por otros, la oración del justo puede mucho. Ahora, hermanos, el texto de Santiago no está diciendo que debemos de confesar los pecados a un hombre. Lo que está haciendo referencia a Santiago es de que cuando hayamos ofendido a un hermano, podamos nosotros arreglar las faltas que hemos cometido. Y en ese sentido se usa el término confesar. O sea, si yo he ofendido a un hermano, debo de perdonarlo. O sea, el contexto de esa cita es otra. Pero Rafael Díaz la está usando y la manipula para sostener una supuesta confesión auricular. En ningún texto Dios nos dice que la confesión de pecado debe hacerse a un hombre. Esa es una gran blasfemia. Los hombres no pueden perdonar pecados, ni se les ha dado esa autoridad, como lo vamos a ver a continuación. ¿Por qué es que el pecado era confesado a los corderos? Lo acabamos de decir. Porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él se hizo pecado por nosotros. Noten cómo dice Hebreos capítulo 10, versículo 12 al 14. Esos corderos que se sacrificaban en el santuario simbolizaban a Cristo. Dice Hebreos 10, versículo 12 al 14, dice: pero Cristo,
habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Esta palabra enemigo se refiere a la muerte, al diablo y al pecado. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Pero de qué ofrenda está hablando? De un solo sacrificio. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, colgado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y noten cómo dice Isaías 53, versículo 4 al 6, hablando de una profecía mesiánica de cómo iba a padecer Cristo como Cordero. Isaías 53, versículos 4 y 6 dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades. Noten que por eso se ponían la mano sobre el Cordero. Cuando el pecador confesaba sus pecados, la ponía sobre la mano, sobre la cabeza del Cordero. ¿Por qué? Porque mire que dice Isaías: Él llevó nuestras enfermedades. O sea, nosotros le pasamos nuestras enfermedades, símbolo de pecado. Y Él nos dio su justicia. Y sufrió nuestros dolores. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos un trueque. Cristo nos dio su justicia imputada y nosotros le dimos nuestros pecados a Él. Nuestras enfermedades se las dimos. Le pasamos nuestros pecados a Él. Y dice: sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. ¿En quién lo cargó? En ese Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ese Cordero que simboliza nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese Cordero simbolizaba a Cristo. Ese Cordero donde el pecador ponía su mano sobre la cabeza del animal y confesaba su pecado, simbolizaba a Cristo, que iba a cargar con nuestros pecados, nuestras enfermedades y nuestros dolores. Hermanos, es un error satánico y herético decir de que la confesión era a un sacerdote. Eso carece de fundamento bíblico. Noten cómo dice la palabra de Dios entonces. Entonces, hermanos, si Cristo es el Cordero que era sacrificado en el santuario como un símbolo, hoy en el Nuevo Testamento, ¿a quién debemos de confesarle también nuestros pecados? Si seguimos el hilo de lo que estamos estudiando. Porque si no, la Biblia se contradice. ¿A quién debemos de confesar los pecados? ¿A un sacerdote católico? ¿O seguimos la hilación del texto bíblico? Tendría que ser también ¿qué? Al Cordero, pero ahora ya no un animal, sino ¿quién? Al Cordero real que quita el pecado del mundo. ¿Sí, hermanos? ¿Están conmigo? Si seguimos la hilación y dejamos que la Biblia se interprete sola. Si antes los pecadores buscaban un Cordero para confesar sus pecados sobre la cabeza del animal, simbólicamente se traspasaba al animal, hoy ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿A quién debemos de buscar para que perdone nuestros pecados y confesárselos? ¿A un hombre o también tenemos que buscar un Cordero que nos quite nuestros pecados? Es lo mismo, tiene que ser ¿qué? A un Cordero. De lo contrario, la Biblia se contradice. Si pensamos de que ahora es diferente. Noten cómo dice Hebreos 4, versículo 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hablando de Cristo. ¿Quién es el sumo sacerdote? Cristo. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Pero qué? Sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar ¿qué? Oportuno socorro. ¿A dónde tenemos que acercarlos? Al trono de la gracia. ¿Pero a través de quién? De nuestro sumo sacerdote, que es Cristo. El sacerdote ahora, según el orden de Melquisedec, es Cristo Jesús, no es Listoro, no es el Papa Francisco, no es ningún cura católico. El sacerdote que intermedia por nosotros, el sacerdote que es Cordero al mismo tiempo, es Cristo, que media e intercede delante del Padre por nosotros los pecadores. Si nosotros queremos confesar nuestros pecados, tenemos que ir directamente a Cristo. Así como los pecadores buscaban un Cordero y confesaban sus pecados en el Cordero, así también nosotros tenemos que ir directamente a Cristo y confesar nuestros pecados al Cordero que quita el pecado del mundo, que es Cristo Jesús.
Ahora, 1 Juan 1.9, Rafael Díaz lo citó. 1 Juan 1.9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice Rafael Díaz. Ahí no dice que debemos de confesar nuestros pecados al sacerdote, aunque no diga. Pero si seguimos el contexto y la hilación de lo que estamos estudiando, bíblicamente, ¿a quién tenemos que confesar nuestros pecados? A Dios. Inclusive, Juan está usando el artículo definido Él. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, el mismo texto está usando un artículo definido para referirse a que Cristo es el único que puede limpiar y perdonar nuestros pecados. Ni tan siquiera tengo que ir al contexto, aunque es bueno el contexto, pero el mismo texto me está diciendo: si confesamos nuestros pecados, Él. ¿Quién es Él? En hebreo, la palabra Él significa Dios, el gran yo soy, en hebreo. Inclusive, hermano, la palabra Él significa Dios. ¿Saben por qué a Daniel se le puso Daniel? Porque la palabra Daniel, solo estoy dando un ejemplo. La palabra Daniel es una palabra compuesta que significa Dan, juez, y el Dios. O sea, significa Dios es mi juez en hebreo. Porque la palabra Él en hebreo es Dios. Muy interesante. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es fiel y justo? Cristo Jesús. Ahora, vamos a ver una cita que los católicos usan y que la manipulan para hablar de una supuesta confesión auricular. Juan 20, 22 al 23. Esto es cuando los discípulos estaban en el aposento alto. Jesús entra, sopla sobre ellos el Espíritu y les dice. Dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonáis los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Estoy leyendo la versión católica, versión Jerusalén. Los católicos dicen, ve, ahí está hablando de que los sacerdotes pueden perdonar pecados. Pero aquí este mandamiento no se les dio a los sacerdotes católicos, sino que a los apóstoles. Muy importante eso. Otro detalle muy importante, hermanos, que el texto no dice, no habla de confesión de pecados, solamente habla de perdonar pecados. Ahora, el texto claramente dice: a quienes perdonéis los pecados, le quedarán perdonados, y a quienes se los retengáis, le quedarán retenidos. Uno de los principios vitales para entender un texto, hermano, que no arroja mucha luz y que es confuso para la mente humana, ¿qué es lo que hago yo personalmente, hermano? Y este es un consejo que les doy a todos los hermanos que les gusta estudiar la Biblia a profundidad. Siempre me gusta, hermanos, buscar otras versiones de Biblia, cómo me traducen este texto. Y al mismo tiempo examino este texto en su contexto más inmediato. En la Biblia, hermano, tenemos 4 evangelios sinópticos que se deben de estudiar unidos a la hora de entender un punto doctrinal. Cada evangelista de estos 4 evangelios añade algo que quizás el otro no lo dice o lo escribe desde su perspectiva. O sea, es bien importante que si usted quiere estudiar temas doctrinales, use este principio. Vea todas las citas que se dijeron cuando esto sucedió. Existen otras referencias bíblicas donde Jesús explica qué significó o qué quería decir perdonar y retener pecado. Y noten que el texto no dice de confesión, como le añade el catolicismo romano, que ellos dicen de que ese texto está hablando de confesar todos los pecados con un sacerdote. Discúlpeme, el texto no dice eso. Respeten el texto. El texto está hablando solamente, dice, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les serán retenidos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para saber el significado de estas palabras? Tenemos que ir donde Rafael Díaz, el católico, para preguntarle, no porque me puede confundir, porque son expertos en manipular la Biblia. ¿Debo de ir donde Luis Toro para que me explique? No, porque ese es otro torcedor de las Escrituras. ¿Qué tengo que hacer yo? Pedir la dirección del Espíritu Santo para que me alumbre y me dé sabiduría para entender ese texto, y al mismo tiempo buscar otras referencias bíblicas para dejar que la Biblia se explique sola. En el libro de Lucas 24 al 46 y al 49, Lucas 24, versículo 46 al 49, encontramos un pincelazo y otra referencia bíblica que nos ayuda a entender qué quiso decir Cristo cuando dijo perdonar y retener pecado. Noten lo que dijo Jesús aquí. Y esto fue también en el aposento alto después de su resurrección. Y les dijo, estoy leyendo Lucas 24, versículo 46 al 49. Y les dijo,
así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. Noten que aquí los está mandando a los discípulos, que son los mismos que estaban en el aposento alto y que Jesús les había dicho: vayan y perdonen pecado, y a quienes se los perdonen les serán perdonados, y a quienes sean retenidos les serán retenidos. Ahora Jesús, noten que usa otras palabras, dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. O sea, entonces, si unimos esta cita con la de Juan 20, 22 al 23, ¿qué entendemos, hermanos, por perdonar pecado? Sencillo, hermano. No necesito ser Salomón para entender esto. Jesús lo que estaba diciendo con este mandamiento es: vayan y prediquen el perdón y el arrepentimiento de pecados. Cuando alguien acepta a Cristo y el Evangelio a través de la predicación de los apóstoles que ellos iban a predicar a las naciones, cuando el pecador se arrepentía y aceptaba a Jesús y era perdonado de sus pecados, de esa manera la misión se estaba cumpliendo. O sea, perdonar pecados significa predicar en el nombre de Jesús el arrepentimiento y perdón de pecado. Usted me puede decir: no, eso no significa eso. No, aquí estamos dejando que la Biblia se explique sola. La palabra perdonar pecados significa: vayan y prediquen en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado. No que los apóstoles iban a predicar, no que los apóstoles iban a andar perdonando pecados porque a ellos se les iba a confesar. No, el texto no dice eso. Usted me va a decir: ¿cómo saber si esa interpretación es correcta? Bueno, para desmantelar la teología católica, hermanos, tenemos que también ver el contexto, el anterior y el inmediato. ¿Cuál es? ¿Dónde se cumple esta promesa? Según la Biblia, hermanos, noten lo que voy a decir, hermano. Estos son principios de hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia de interpretar la Biblia. Las herramientas no son malas, hermanos. Si usted tiene herramientas para hacer un estudio serio del texto, Dios le bendiga, bienvenido. Pero si no lo tiene, hermano, rebúsquese, pregunte, investigue. Es un principio vital de la hermenéutica, que es un consejo muy bueno. No es de ley medio dispersa, pero es muy bueno. Es de que no podemos hacer doctrina con solamente un texto. Tenemos que sostener una doctrina, si es posible, con 3 textos bíblicos sumados. O yo mejor me voy más allá. Una doctrina bíblica tiene que estar fundamentada en todas las escrituras. Yo no puedo usar solamente Juan 20, 22 al 23 para sostener una supuesta confesión auricular. Yo tengo que usar más citas donde me demuestren de que los apóstoles en realidad alguien les confesó los pecados a ellos y ellos perdonaron sus pecados. O sea, yo tengo que ver dónde se cumplió eso. O sea, así díganle a un católico: bueno, si usted está hablando de que Juan 20, 22 al 23 está hablando de una confesión auricular, como lo enseña la Iglesia Católica, cállale la boca, dígale así: muéstreme otro texto bíblico donde esto se cumplió con los apóstoles, de que alguien vino donde ellos, le confesó los pecados a ellos y ellos le dijo: estás perdonado. Muéstreme un texto bíblico de que este versículo significa esa interpretación que usted le está dando. Muéstreme un texto bíblico y yo creo en lo que usted está hablando. Pero le va a decir, le va a rodear, lo va a acorralar, y lo que va a hacer es que le va a cuestionar y nunca le va a dar ninguna respuesta, porque no hay respuesta bíblica. Hoy lo que están haciendo los católicos es torcer la Biblia, dar textos bíblicos, citar textos bíblicos, pero que los textos bíblicos no hablan eso. No hay ningún texto bíblico que enseñe de que esta promesa o esta misión se cumplió con los discípulos, según como lo enseña la Iglesia Católica, de que alguien fue donde los apóstoles a confesar sus pecados donde ellos, y que los apóstoles le hayan perdonado sus pecados. No hay ningún texto bíblico. Desde ese mandamiento para allá, ¿a dónde encontramos ver el cumplimiento de esta promesa, hermanos? ¿A dónde? Tendría que ser en el libro de Hechos de los Apóstoles, sí. Y vamos a ver de que la promesa del Espíritu Santo que Dios les había dado a los discípulos en el aposento alto se cumplió en el día de Pentecostés. Y noten que el apóstol Pedro lo que está haciendo es predicando el perdón y el arrepentimiento de pecados en el nombre de Jesucristo. No que esté llamando a la gente que se confiesen con ellos en el aposento alto. ¿A dónde dice que los discípulos en el aposento alto, en el sermón del Pentecostés, el apóstol Pedro llama a la gente y les dice:
confiesen su pecado con nosotros porque nosotros se los dio la autoridad en el aposento alto. No hay ninguna referencia bíblica a eso. Los discípulos, en este caso Pedro, en el día del Pentecostés, en el aposento alto en Jerusalén, están predicando el arrepentimiento y el perdón de pecados. Noten cómo dice Hechos 2:36 al 39, que es el cumplimiento de Juan 20, 22 al 23. Ese es el contexto. Noten cómo dice: sepa pues, aquí Pedro está hablando, predicando en el Pentecostés con el poder del Espíritu Santo, porque en él ya había caído la promesa que se le había dado, ¿qué? En el aposento alto. Esperen la promesa. ¿Cuál promesa? La del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 4. Esa era la promesa. Ya en el día del Pentecostés la promesa se cumple. Y noten qué es lo que está haciendo Pedro en el primer sermón, o qué es lo que está predicando Pedro en el primer sermón. Lógico que era lo que Jesús le había dicho que predicara. ¿Y qué era? El arrepentimiento y el perdón de pecado. Noten el contexto. Se lo repito esto para que quede claro, hermanos. Van a disculpar que repita tanto esto, pero necesito que quede claro para que no se dejen engañar por estos falsos maestros. Hechos capítulo 2, versículo 36 al 39 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Noten que la mayoría de los que estaban presentes allí en Jerusalén eran los israelitas, aunque había muchas naciones. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. ¿A cuál Jesús? Del que yo estoy predicando, en otras palabras. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron, o sea, se dolieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos. La gente cómo respondió: ¿qué haremos? Hagamos 3 puntos suspensivos ahí. Si el catolicismo romano enseña de que Juan 20, 22 al 23 habla de una confesión auricular, aquí hubiese sido la oportunidad de Pedro para decir a la gente: confiésese en los pecados con nosotros porque Jesús nos dio la autoridad. ¿Tiene lógica lo que digo? ¿Sí o no? Piensen, hermano. Aquí había una oportunidad para que Pedro dijera. La gente pregunta: entonces, ¿qué haremos? Bien, aquí había oportunidad y sencillamente Pedro hubiera dicho: aquí está la oportunidad. Vengan a confesar nuestros pecados con nosotros los apóstoles y nosotros se los perdonaremos. Vamos a hacer una confesión auricular con toda la gente aquí. Vamos a confesar los pecados y vamos a perdonar. Pero ¿por qué Pedro no dijo eso según la Iglesia Católica? Noten cómo respondió Pedro. Pedro les dijo: arrepentíos. Noten que no les dijo: vayan a confesarse con un sacerdote católico. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Y recibiréis también ¿qué? El don del Espíritu Santo. Hermanos, ¿tiene sentido lo que acabo de decir, hermano? La interpretación que le estoy dando a Juan 20, 22 al 23. Sí. ¿Qué significa perdonar pecados? Significa predicar en el nombre de Jesús el arrepentimiento y el perdón de pecados. O sea, el quien perdonaría los pecados era Cristo. Los discípulos solamente iban a predicar el mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados. Entendieron claramente, hermanos, que la Biblia se explica sola. Y noten que claramente dice el apóstol Pedro, cuando la gente preguntó: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No dijo: confiésense con nosotros. Si es que debemos de interpretar Juan 20, 22 al 23 como lo enseña Rafael Díaz y el catolicismo romano. Hermanos, esta cita de Juan 20, 22 al 23 es la preferida del catolicismo romano para sostener una supuesta confesión auricular. Pero en este estudio ha quedado desmantelada esa falsa enseñanza. No hay ningún caso donde los apóstoles hicieron esta clase de práctica como le enseña el catolicismo romano de confesarse con un sacerdote católico. E inclusive, hermano, el apóstol Pedro tenía bien claro esto, de que él había sido mandado a predicar el perdón de pecados y el arrepentimiento. El apóstol Pedro, que según la Iglesia Católica fue el primer papa, que es otra charlatanería del catolicismo romano, que carece de fundamento bíblico, pero Pedro tenía bien en claro cuál era su misión, y es predicar el arrepentimiento y el perdón de pecado. Noten que vemos de que hubo un acontecimiento en el libro de Hechos, capítulo 10,
versículo 25 al 26. Cuando Pedro entra a la casa de Cornelio, Cornelio salió corriendo, emocionado, a recibir a Pedro. Y dice la Biblia que que Cornelio se postró y adoró a Pedro. Note que es lo mismo que hace el catolicismo romano cuando van a un confesionario, se arrodillan delante de un sacerdote a decirle los pecados a un sacerdote católico, a otro pecador. Pero noten qué es lo que dijo Pedro, Hechos, capítulo 10, versículo 25 al 26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. O sea, Cornelio adoró a Pedro. Mas Pedro le levantó. Aquí hubiese habido otra oportunidad para que Pedro hubiera dicho: confiésate conmigo los pecados, porque soy sacerdote. ¿Tiene lógica lo que digo, hermano? ¿Creen ustedes que Pedro no hubiese tenido otra oportunidad para decir eso? Estoy diciendo como lo interpreta la Iglesia Católica, que Juan 20, 22 al 23 significa confesar los pecados a un sacerdote. Aquí Pedro hubiese dicho también: confiésate conmigo, Cornelio. Mas Pedro le levantó diciéndole, noten, Pedro el primer papa, según la Iglesia Católica: levántate, pues yo mismo también soy hombre que tú. ¿Han visto a un sacerdote católico que le diga esto a la gente cuando se le arrodilla? Yo he visto cómo la gente se le arrodilla al Papa por querer alcanzar perdón y bendición del Papa. Pero yo nunca he visto que un Papa o un sacerdote le diga a la gente: levántate, yo soy hombre igual que tú. Porque lo que hace la Iglesia Católica es engañar a la gente. Sus doctrinas están fundamentadas en mera tradición creada por concilios y papas. Las doctrinas de la Iglesia Católica carecen de fundamento bíblico. En este estudio quedó claramente refutada y desmantelada las falsas enseñanzas de Rafael Díaz el Católico. Hermanos, esperando que este estudio haya sido de una gran bendición para todos nosotros y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Los invito, hermanos, a que se suscriban a mi canal Apología Adventista, activen la campanita para que así puedan estar al tanto cuando yo subo un video. Hermanos, tengo celo por la obra del Señor. Estaremos subiendo muchos videos de doctrina, teología, profecía, no importa de qué sea, hermano. Tenemos suficiente material para desmantelar cualquier herejía satánica del protestantismo apóstata y del catolicismo romano. La base para entender correctamente la Biblia, hermanos, es dejando que la Biblia se interprete a sí misma sin que se contradiga, examinando e interpretando cada texto alrededor de su contexto. Hermanos, Dios nos bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de engaño y vicisitudes. Bendice, Señor, nuestras vidas, que este estudio haya quedado claro y que las personas que van a escuchar tu palabra puedan creer a ella, no al hombre, ni a la tradición del sistema católico romano. Gracias, Señor, porque tu palabra es diáfana y clara. No hay necesidad de que la interpretemos mal o con conceptos erróneos. Tu palabra es clara, viva y eficaz. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga, hermanos.